Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Esta es la historia del endemoniado gadareno, y como les dije antes, estoy segura que muchas de ustedes lo ha visto en películas, o lo ha visto, o lo ha leído, o ha visto algún video acerca de esto. Es un tema que casi no se toca mucho, pero es un tema muy importante, porque aquí en este capítulo y en esta historia podemos sacar información, sabiduría de ciencias psicológicas, ciencias espirituales, cosas ocultas, reino de las tinieblas, el reino de la luz y de la justicia de Dios. Vemos liberación, vemos situaciones difíciles, familiares, sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero antes de profundizar más poquito, más adentro de ahí, vamos a hablar de lo que significa ser testigo y qué significa testificar. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros testificamos? Pues quiero que se imaginen que estamos en una corte y que llaman a la hermana Rebeca a testificar en una corte. Y yo me paro en el estrado y en ese lugar me dicen: ¿jura usted decir la verdad y nada más que la verdad? Y la hermana Rebeca dice: sí, lo juro. Luego de que esto sucede, usted acaba de comprometerse en decir la verdad. Esto lo que significa es que usted queda vulnerable. Esto lo que significa es que luego de que usted es vulnerable y conteste con la verdad, todo lo que usted diga se puede usar en su contra. Cuando usted quiera dar un testimonio, usted tiene que asegurarse que usted está en paz con ser vulnerable y que usted está en paz con que todo lo que usted diga pueda ser usado en su contra. Específicamente y primeramente cuando vamos a testificar acerca del Señor. Porque cuando el Señor nos manda a testificar, estas son las cosas que pasan. Y estas fueron las mismas cosas que le pasaron a los profetas y a los apóstoles. Ellos testificaban las obras que habían visto de Jesús, y por causa de este testimonio y por causa de la gloria y del poder de Dios en el evangelio, ellos eran perseguidos, ellos eran apedreados, eran botados de las ciudades. Testificar no es algo que debemos de tomar ligeramente. Es una responsabilidad muy grande. Mientras vaya siguiendo diciéndole estas cosas, hay muchas cosas que pasaron que nosotras no nos dimos cuenta, pero yo estoy ahí meditando en todo. Al principio yo pensaba que yo iba a ser la segunda persona que iba a participar. Luego pensé que era la primera y ahora, por la gracia de Dios, soy la última. Lo que ustedes no saben es que el Señor desde ayer ha estado removiendo la tierra, porque todo lo que mis hermanas han estado predicando, no nos pusimos de acuerdo, no sabíamos cuál era el mensaje de cada una, ni ellas sabían cuál era el mío, pero todo lo que ellas han dicho es como el fundamento de todo lo que yo les voy a confesar a ustedes hoy. Entonces, cuando quedamos vulnerables y cuando quedamos en esta posición, vienen y me preguntan, lo primero que te preguntan es: diga su nombre completo. Y yo digo: mi nombre es Rebeca Díaz, porque ellos están identificando cuál es mi identidad. Si yo sé cuál es mi identidad, así que tener identidad en el Señor es muy importante. Usted tiene que saber quién usted es. Número 2, lo próximo que le preguntan es: ¿qué día es hoy? ¿En qué lugar estamos? Esto es para hacer referencia de que usted está bien mentalmente. Luego le preguntan cuál es su historia o su experiencia con el acusado. Digamos que hay un acusado, aunque eso no es muy importante ahora. ¿Cuál es su experiencia con el acusado? Y rompo yo y comienzo en la corte a decir: bueno,
yo conozco al acusado, pero yo no estaba ahí el día que eso pasó. Fulana me dijo que Mengana vio cuando Perencejo hizo tal cosa. En el momento que nosotros hacemos eso, lo que ocurre es que quedamos automáticamente descalificados. Porque para poder testificar acerca de algo, tenemos que haber visto. Tenemos que haber sido testigos auditivos. Tenemos que haber experimentado en nuestro cuerpo, gustado, olido. Pero si nosotros no vimos, si nosotros no lo experimentamos, nosotros no podemos ser testigos de algo que nosotros no hemos vivido. Entonces, en esta historia del Gadareno, ya no le quiero decir endemoniado porque el Señor lo libertó, quiero decirle el Gadareno. En esta historia del Gadareno, cuando Dios lo liberta, él se emociona muchísimo y le dice al Señor que se quiere ir con él. Y el Señor le dice que no. Y le dice, y lo manda a sus familiares, como ya leímos, y vete y testifícales a ellos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Realmente lo que está diciendo, ve y sé testigo. Ve y cuenta todo lo que tú viviste. Ahora veamos cuál es la condición del endemoniado gadareno. Este hombre, dice la palabra, su condición era terrible. Estudié Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En los primeros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, esta historia aparece. En Mateo aparece y dice que son 2 endemoniados los que se encuentran con Jesús. En Marcos es 1, en Lucas es 1 y en Juan no aparece la historia. Y yo voy a suponer en esta hora que Juan no estaba el día que esto pasó. Entonces, estos otros 3 apóstoles que sí estuvieron presentes, ellos sí hablaron de acuerdo a su propia experiencia, de acuerdo a lo que cada uno de ellos vivió. Así que si estos 3 apóstoles son puestos en un estrado, en una corte, ellos van a decir su testimonio cada cual y por lo menos en ese juzgado se va a saber que al menos un endemoniado había, porque uno dice que habían 2 y otro dice que había 1. Pero cuando tú llevas esos 3 testimonios a la corte, lo que la corte va a determinar es que ciertamente hubo alguien endemoniado, porque hay 3 testimonios muy parecidos. Y no es que van a decir todo exactamente igual cada uno, sino que cada quien habla de su propia experiencia. Y solamente así podemos ser testigos del Señor. ¿Cuál es la encomienda más importante que el Señor nos ha dado? Lo dijo la hermana Sara. ¿Cuál es la encomienda? Ir por todo el mundo, predicar este evangelio y todo que él creyere será salvo y en mi nombre echarán fuera demonios y en mi nombre sanarán enfermos y todo lo que pidan se les dará, etcétera, etcétera. Entonces Jesús, cuando tiene este hombre viene a donde él, Jesús lo envía a los suyos y lo convierte en un testigo. Jesús está convirtiendo a el gadareno en un testigo, de la misma manera que convirtió a la samaritana en un testigo, de la misma manera que convirtió al que no tenía vista en un testigo, y a este testigo lo manda a donde los sacerdotes para que él dé la ofrenda según la ley de Moisés, pero era para que le testificara a estos sacerdotes. Nosotros, cada uno de nosotros tenemos un testimonio. Cada una de las mujeres que están aquí, estoy segura, han tenido una experiencia personal con el Señor, y Dios te manda a ti a través de tu testimonio a trabajar en una área según tu testimonio. Porque a la samaritana a ella ni siquiera la envió. Ella estaba tan emocionada, estaba tan prendida de Jesús, que salió corriendo a su pueblo, a los samaritanos. Esta mujer era especial porque a ella es una de las primeras personas que Jesús le declara que realmente Él es el Mesías. Él dice, sí, yo soy. El que estaban esperando soy yo. Esta es la mujer que tiene la primera revelación de Jesús. Ella era un testigo
muy importante. El gadareno tenía una condición terrible. Y escogí la historia del gadareno porque la historia del gadareno y su condición eran semejantes a la mía. Rebeca no siempre estuvo así vestida. Rebeca no siempre tuvo el pelo de esta manera. Rebeca no siempre estuvo en una iglesia. Rebeca tiene su historia. Y en el momento que yo cuento mi historia y testifico mi historia, me convierto en una extensión de los libros del Evangelio de Jesucristo. Me convierto en una extensión del testimonio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. ¿Usted puede entender eso en esta mañana? Usted es una extensión del Evangelio de Jesucristo. Y este Evangelio no se puede predicar sin la vivencia, sin la experiencia. Y Dios necesita que nosotros lo testifiquemos. Dios necesita que nosotros lo compartamos, aunque nos veamos vulnerables, aunque lo que digamos se pueda ser usado en nuestra contra. Y una vez que nosotros tenemos paz con eso, podemos testificar y podemos ser unos testigos veraces, reales. Podemos ser unos testigos que ejecutan lo que Dios quiere. Pero cuando nosotros nos privamos de contar nuestra vulnerabilidad, qué es lo que nos hace feos delante de la presencia de Dios, qué es lo que nos hace comunes, qué es lo que nos hace barro, cuando no queremos hacer eso, le quitamos a Dios la oportunidad de que Él resplandezca en el cerebro y en el corazón de otra persona. Así que para mí ha sido un reto grandísimo poder compartir en esta mañana con ustedes mi vida pasada y cómo Dios la transformó. Todo lo que las hermanas dijeron es correcto, está en el plan de Dios, es la palabra de Dios. Nuestra hermana Vivian hablaba de la palabra, de lo importante que es comértela, de lo importante que es digerirla, de lo importante que es vivir por ella. Nuestra hermana Sara nos está hablando de este encuentro glorioso, transformador que tiene Isaías, que ve y reconoce su condición. Y esto es lo que pasaba con el endemoniado gadareno. Él tenía una condición terrible, pero el endemoniado gadareno tenía algo que los demás testigos no tenían, y es que este hombre había perdido su voluntad. Una de las cosas que Dios nos da a nosotros que es muy valioso es que nos da un cuerpo. Gloria a Dios por el cuerpo. Dios nos hizo, somos un alma, hálito de vida que sale de la presencia de Dios, y luego Dios nos da una mente, una voluntad, que es donde Él trabaja para que nosotros seamos transformados a su imagen. No es en el cuerpo que Dios trabaja para ser transformados a su imagen, es en la mente, es en la voluntad. Y la condición de este hombre, déjame ver si la encuentro, que está por aquí. Aleluya. Pues mire, no la puse. Pero ¿sabe qué? El endemoniado gadareno vivía en sepulcros, lugares secos y vacíos. Este hombre estaba atormentado, la palabra dice que por una legión, y si vamos al diccionario español, legión significa muchedumbre de, no necesariamente son 2,000, no necesariamente son 6,000. Lo que dice la palabra es que habían aproximadamente 2,000 cerdos. Y como los 2,000 cerdos se tiran por la barranca, las personas piensan que habían 2,000 demonios, pero eso no necesariamente es la realidad. Lo que sí la palabra explica era que eran muchos, eran demasiados. Yo creo que eran tantos que este hombre perdió la salud mental. Este hombre estaba solo, sin familia, pero era el hijo de alguien, era el esposo de alguien, era el papá de alguien, era el nieto de alguien, era alguien de la sociedad que había sido olvidado y abandonado en ese lugar, y las personas le tenían miedo. Una de las cosas que este hombre hacía era que vociferaba de día y de noche, no dándole paz a la comunidad. Este hombre lo trataban de amarrar con grilletes y él los rompía, desmenuzaba la soga. Este hombre tenía una fuerza sobrenatural. Esto hace referencia de la violencia que vivía en él. Este hombre que no tenía voluntad, esto también hace referencia, se autolesionaba con piedras. La condición de este hombre, estaba desnudo, corría, brincaba por todos los lugares, vociferaba. La condición de este hombre es lo que vemos en el día de hoy. ¿Sabe cuántos gadarenos tenemos alrededor de nosotros?
los encontramos en las unidades de psiquiatría, los encontramos en las gasolineras, los encontramos en los pares del supermercado, los encontramos mal vestidos, escondidos detrás de un banco, escondidos detrás de un hospital. Y cuando usted se acerca a ellos, lo primero que usted nota es que su identidad ha sido rota. Algunos de ellos no recuerdan de dónde vienen, ni dónde está su familia. Algunos de ellos no pueden ni identificarse, sus papeles, sus certificados. Aunque ellos digan que son quien son, no sabemos, porque ellos han perdido su identidad. Son muchas las cosas que ocurren allá afuera. Hay mucha violencia y nosotros tenemos que bregar con estos gadarenos que tenemos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Contando nuestra historia, diciéndole que hay para ellos esperanza. Así que yo creo que ustedes no están aquí por casualidad y que yo no estoy testificando esto por casualidad, porque hay un gadareno en nuestra familia. Hay un gadareno en nuestra sociedad cerca de nosotros. Hay un gadareno cerca de nuestra comunidad. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Tenemos que decirles que existe un Jesús que transforma vida, que sana, que liberta y que reconcilia con el reino de Dios. Esas son las tres cosas que vino a hacer Jesús. Estas son las tres cosas que hace el reino de Dios y su justicia cuando nosotros lo predicamos y lo testificamos. Trae sanidad física y emocional y mental. Trae liberación física, espiritual y mental. Trae reconciliación con el reino, porque Él vino para eso, a darnos el perdón, para que pudiéramos tener comunión con el Padre. Y a través de todo ese proceso somos transformadas. Así que, para seguir, la condición de Rebeca Díaz era semejante al gadareno. No voy a decirles cómo llegué a esa condición porque no vamos a salir de aquí. Es un testimonio largo, así que lo voy a cortar. Solamente quiero que ustedes entiendan que mi condición era semejante a la de este hombre. No vivía en sepulcros, vivía en las calles porque estamos en una diferente generación. Me escondía en casas abandonadas. Fui adicta a todas las sustancias que usted se puede imaginar por 12 años. Y en esos 12 años, Satanás y sus demonios hicieron fiesta con esta mujer que usted ve aquí. Y me dejaron igual o peor que el gadareno. Pesaba 89 libras. Mi corazón se había debilitado. Tenía 3 centímetros de enfisema en mis pulmones. Tenía un tumor del tamaño de mi puño en uno de mis ovarios. Mis riñones habían colapsado. Tenía una hepatitis C crónica. Su gravedad en aquel tiempo, estoy hablando del 2005, casi 20 años atrás. En aquel momento no había medicina para la hepatitis C. Ahora la hay, gracias al Señor. Y una de las cosas que tenía mi hígado era que tenía 3 laceraciones. Y dentro de esas laceraciones habían bolsas de sangre. Así que los doctores, cuando llegué a las manos de los doctores, ellos empezaron a trabajar en las cosas que se podían sanar con medicamentos y las demás las dejaron así. Tenía anorexia nerviosa. Eso significa que dejaba de comer por muchos días y semanas, y cuando me daba hambre lo confundía con el deseo de consumir estas sustancias, y lo que ocurría era que pasaban días y yo no comía. Pero cuando alguien me ofrecía un plato de comida, cuando alguien me compraba un hamburger en el McDonald's, cuando alguien tenía algo de misericordia de mí en las calles, al momento de yo comer, comía tan desesperadamente que el cuerpo y la boca del estómago expulsaba nuevamente la comida hacia afuera y yo volvía a quedarme vacía nuevamente. Y esto pasaba como un círculo vicioso. Tenía muchas condiciones de salud mental y voy a entrar en esas en este momento. En el 2005, en diciembre del 2005, la muerte vino a llevarse lo que yo le debía, mi vida, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida
eterna, vida abundante en Cristo Jesús. Así que ya habían pasado 12 años. En los últimos 4 años, yo fui una persona sin casa, sin hogar, sin familia, estaba perdida en el estado de Connecticut, no habían hermanos, no había mamá, no había nadie, todo el mundo había desaparecido y yo estaba perdida. Yo no sabía dónde yo estaba porque mi condición era tan terrible que yo también había perdido mi voluntad. Eso significa, cuando yo les digo que una de las cosas más importantes que Dios le ha dado a usted es la voluntad, es que sin voluntad no podemos adorar a Dios. Sin voluntad no le podemos servir. Él nos dio esa digamos, bendición, ese regalo, esa oportunidad de que tenemos un libre albedrío. ¿Qué pasa cuando nosotros entendemos que tenemos una voluntad que no puede ser tocada por nadie? Lo que ocurre es que el enemigo te puede decir y te puede ofrecer todo lo que él te quiere ofrecer, pero si tú le dices que no, él tiene que respetar y se tiene que ir. Esto pasó con Jesús y esto pasó con otras personas. Esto pasó con José. Tuvo una tentación y él dijo no y me voy corriendo. Y nadie lo pudo obligar. Aunque tuvo las consecuencias por etcétera, etcétera, el proceso de él lo iba a llevar a otro lugar. Pero esto es lo que pasa cuando nosotros hacemos uso de nuestra voluntad. ¿Qué pasa cuando una persona pierde la voluntad? Lo pierde todo. Lo pierde todo. Y la condición de este hombre y la condición mía eran semejantes. Este hombre no tenía nada y yo no tenía nada. Así que en ese día, a las 8 de la mañana, en plena luz del día, viene la muerte a llevarse lo que yo le debía, mi alma. Pero en aquel lugar, al mismo tiempo, estaba el Señor esperando que yo hiciera uso de mi voluntad. Y cuando la muerte comenzó a entrar por mis piernas y comenzó a triturar todos mis huesos y sentía aquel frío tan terrible, el Espíritu de Dios estaba allí y yo comencé a llorar. Estaba en el suelo y mi cuerpo estaba convulsionando y lo único que me funcionaba era la mente. Y en ese momento me acordé de toda mi niñez, cómo fui instruida para creer en Dios. Y comencé a clamar a Dios y le pedí, solamente le pedí, lo único que yo le pedí al Señor es que no me dejara morir de aquella manera. Yo quería una oportunidad para morir de una forma más honorable. ¿Sabe algo? El Señor tiene un futuro honorable para cada una de ustedes. Así que el Señor escuchó mi clamor y aunque Él tenía su propio plan en mi mente, yo estoy pensando que Dios me acaba de dar vida para que yo arregle mis asuntos y me vaya con Él. Pero ay. Ese no es el plan de Dios. Él te necesita aquí. Si tú estás aquí, es que Él te necesita aquí y ahora. Así que por 10 años el Señor me levanta, voy al hospital, me dejan un tiempo recluida para lidiar con todas estas enfermedades. Y luego de eso, el Señor me abre un camino. Salgo del estado de Connecticut, voy al estado de Nueva York. Fui de visita solamente al estado de Nueva York, pero me quedé ahí 10 años. En esos 10 años y con las nuevas resultados de mis enfermedades, que ahora les voy a decir cuál era la más importante. Y esto hace que yo muestre mi vulnerabilidad. Esto es donde yo me siento mi culpa o mi vergüenza de mi pasado, pero gloria a Dios que Él cubrió la vergüenza, la culpa, la vulnerabilidad, todo con su gloria, con su poder. Él lo cubrió todo con su sangre. Él escondió nuestra vergüenza detrás de esa cruz y nos dio un final feliz y estamos operando en ese final feliz. Hasta que se complete completamente. Así que voy al estado de Nueva York con un montón de enfermedades, de salud mental, de enfermedades físicas, y entre ellas, cuando tú estás en el hospital o cuando tú estás en el sistema de salud del estado de Connecticut, Connecticut es un lugar donde hay muchas universidades que se concentran en ciencias médicas. Así que hay una ley en el estado de Connecticut
que dice que tú vas al hospital, tú vas a emergencia y por normalidad te hacen la prueba de embarazo. Si la prueba de embarazo sale positiva, pues lo próximo que ellos hacen sin tu consentimiento y sin necesitar nada, es una ley que hay allá, es hacerte los exámenes del HIV. Así que ahora vamos a hablar del cuco, el HIV, una sentencia de muerte. Todos esos años que yo estuve en esa vida de pecado, en esa vida de ataduras, en esa vida de esclavitud, todo ese tiempo produjo una amenaza de muerte sobre mi cuerpo. Y yo pensaba todos los días que Dios me tenía viva para que yo siguiera arreglando cosas para Él enviarme a buscar. Así que en el momento que ellos me diagnostican con eso, me hacen más exámenes. Estoy embarazada y estoy con una enfermedad mortal. El síndrome o el virus del HIV es un virus que no te mata en el momento que entra a tu cuerpo. El virus está ahí y si tú eres una persona sana, él comienza a darte problemas de salud. Todo el que se te pegue a ti, tú vas a coger las enfermedades de ellos y comienza a matar poco a poco las células blancas. Cuando las células blancas han disminuido y te quedan muy poquitas y tu sistema inmunológico, gracias chicas, y tu sistema inmunológico está muy débil, entonces se desarrolla la enfermedad que llamamos SIDA. Y muchas personas en aquel tiempo, estoy hablando del 2005, no tenían conocimiento de lo que era esta enfermedad. Así que cuando yo entro a la iglesia, estoy muy contenta y comienzo a decirle a las personas, Dios me sacó de esta vida y estoy aquí y tengo esta condición, pero voy para adelante. Las personas comenzaron a tener miedo de mí y las personas comenzaron a segregarme y las personas comenzaron a alejarse de mis niños porque pensaban que si los veían moqueando o llorando se les iba a pegar esta enfermedad. Pero tengo noticias. Durante esos 10 años, desde el 2005 hasta el 2015, el Señor me sostuvo y me dio hijos sanos. El Señor me sostuvo y mi compañero de vida jamás se infectó. El Señor me sostuvo y me dejó ver muchos milagros. Pero yo todavía no entendía que Él quería hacer algo más. Porque el Dios del que nosotros servimos no deja las cosas a media. Somos nosotras las que dijimos, ya recibí este poquito, estoy bien, estoy conforme con Él. Dios tiene mucho más. Él es profundo, Él es alto. No se puede medir la gloria y el poder de Dios, pero nosotros estamos llamados a ser el reflejo de Jesús. Nosotros estamos llamados a mostrar estas cosas para que el impío, el incrédulo, el que no sabe, el que no entiende, se le pueda abrir la mente y pueda decir esto es algo sobrenatural. Y se le pueda abrir el corazón y nosotros podamos sembrar una semilla de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe nadie viene a los pies de Cristo. Hay que tener fe, aunque sea chiquitita, comenzando con algo. Así que así de chiquitita era mi fe. Yo pensé el primer año que el Señor me iba a llevar, pero el primer año mi doctor me dijo, tú te tienes que sacar ese bebé para que tú puedas vivir, porque tú solamente pesas 89 libras. Y yo le dije al doctor que ya yo había pecado tanto que no iba a derramar sangre inocente porque ese sería mi contrato con el infierno. Así que como venga el bebé y como quede al final, así lo vamos a hacer. Vivimos juntos o morimos juntos y como quiera somos del Señor. Así iba creciendo mi fe poco a poco. Así que me dieron muchos diagnósticos acerca de esta bebé. Venía con espina bífida, deformaciones en las manos, estaba adicta a las drogas, tenía que romper vicio cuando naciera, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos insistieron hasta que yo tuve 5 meses de embarazo. Y al final, pues ya te sabes, le saqué lo boricua y dejaron de preguntar. Tuve mi bebé y el primer año vi la gloria de Dios en que esa bebé no rompió ningún vicio. Esa bebé no tuvo deformaciones. Esa bebé no tuvo espina bífida. Esa bebé le daban ataques epilépticos en mi barriga porque estaba rompiendo los vicios juntamente conmigo. Y cuando ella nació, nunca en la vida le dio un ataque de epilepsia. Y la gloria es del Señor.
Le servimos a un Dios de vida y de poder. El segundo año me dio pulmonía. Me desahuciaron. El Señor me levantó. El tercer año me dio neumonía, que es un poquito peor que la pulmonía, pero también es igual de letal. Me desahuciaron. El Señor me sanó. El cuarto año me dio meningitis, una enfermedad que es una infección terrible en la capa del cerebro, y cuando eso se inflama te paraliza desde el primer huesito que tienes aquí arriba, todos tus nervios, y hasta llevarte a un coma, y entonces mueres. Pero hay un antídoto para esta enfermedad, y tú, si logras diagnosticarte rápido y llegas al hospital, te dan esta medicina y al cabo de 1 o 2 días te dejan ir, porque todas nosotras tenemos una vacuna que es en contra de la meningitis. Cuando fuimos niñas nos dieron una vacuna, algunas de nosotras, otras no. Ok, así que llego al hospital, me dan la vacuna y sorpresa, soy alérgica a la vacuna. Así que el doctor me dice, mujer, tienes un SIDA y tienes una meningitis. Te aconsejo que te vayas a tu casa, que compartas con tus hijos, que estén cerca de ti, porque en menos de 5 días vas a entrar en un coma. Y cuando entres en el coma, tu madre nos va a llamar a nosotros y de ahí nosotros nos vamos a hacer cargo. Así que yo me voy a la casa de mi mamá y mis hijos están brincando y jugando encima de la casa donde yo estoy toda adolorida, paralítica, sin poderme mover. Y comencé a clamar a Dios y a darle gracias porque sabía que mis hijos iban a estar a salvo con mi mamá. Y comencé a meditar en todo lo que Él había hecho hasta ese momento. Y dije, Señor, estoy lista para irme contigo. Yo creo que desde chiquita yo fui algo así como que escapista. Yo estaba convencida de que me iba con el Señor. No pensaba, no podía imaginar que Él tenía más vida para mí. Yo pensaba que yo había gastado mi porción de vida. Yo pensaba que el tiempo que Dios había determinado para mí aquí en la tierra ya se había acabado y que por eso había tenido esa experiencia con la muerte y que todo lo demás que estaba viviendo era una oportunidad para prepararme para irme con el Señor. Qué equivocada estaba. ¿Sabe por qué? Eso es una mente religiosa. Tengo que hacer buenas obras para que el Señor me salve. Tengo que arreglar más cosas dentro de mí para que el Señor me salve. En el momento que creíste ya eres salvo. Esto es por fe, no es por obras. Pero yo tenía esa mentalidad y durante todos esos años el Señor siguió y siguió y siguió, permitiendo que enfermedades llegaran a mi vida, y de todas ellas Él me libraba. Todas estas enfermedades lo que hicieron es que me daban 1 centímetro más de fe, 1 centímetro más de fe, 1 centímetro más de relación con Dios. Cada enfermedad me enseñaba que Dios estaba conmigo, que Él es poderoso, que no hay enfermedad que lo pueda paralizar, detener ni limitar a Él, que Él es soberano, que mis pensamientos no son sus pensamientos, y cada proceso en cada enfermedad me hacía conocer un poquito más a Dios, pero me faltaba algo. Así que durante 10 años el Señor me procesó, dejó que me pasaran las olas del mar por encima, sentía mi pelo revoloteando, moviéndose, mi cuerpo, mi espíritu, mi alma, mis pensamientos fueron sacudidos. Y el último año viví una experiencia que no la voy a contar aquí, pero en esta experiencia desarrolló, además de esas enfermedades, una diverticulitis crónica. O sea, estaba limitada sentimental, físicamente con mi esposo, y estaba limitada mentalmente. En ese año 10º, todo lo que yo había ganado, la fortaleza, las libras, los hijos, las experiencias, todo lo que yo había tenido, volvió otra vez como si fuera en el comienzo. Volví a tener 89 libras y volví a creer que ese año me iba con el Señor. Y ocurrió que Dios hizo un sacudimiento en mi hogar, en mi casa. Y me moví de lugar y me tuve que mover de iglesia. Y cuando llegué a la presencia de este pastor obispo, Pedro Torres, del estado de Nueva York,
Cuando él me vio, cuando nos comunicamos, este hombre me dijo, yo conozco tu historia. Tú no me conoces a mí, pero yo sé quién tú eres. Porque en el pueblo, en la sociedad, yo era Rebeca la sidosa. No era Rebeca la adoradora, era Rebeca la que tenía sida. Lamentablemente, a veces no tenemos el conocimiento necesario para tratar a los demás. Y esto es importante porque cuando nosotros vamos a testificar, tenemos que tener cierto conocimiento de cómo tratar a las personas. Y de eso mismo estaba hablando la hermana Sara, así que no voy a profundizar en eso. Entonces, ¿qué pasa? Este hombre me dice que me conoce. Y yo, ok, voy otra vez para lo mismo, pensé yo. Y él me dijo, dame la oportunidad de restaurarte. Esas eran las palabras más lindas que yo había recibido en toda mi vida. Dame la oportunidad de ayudarte y restaurarte. Nunca nadie me había dicho eso. Así que, yo sé que me falté, yo sé que el tiempo está corriendo. Así que le dije, ok, me voy para tu iglesia. Y este pastor se tomó la iniciativa, porque él sabía de dónde yo venía, él se tomó la iniciativa de darme terapias o consejería pastoral todos los miércoles por media hora. Yo tenía el privilegio de los primeros 5 o 6 meses, cuando llegué a la iglesia, antes de participar en nada, él se tomó el tiempo de ayudarme a ser restaurada, de ayudarme a tratar de abrir mi mente, porque como les dije, tenía una mente muy religiosa. Y el problema de tener una mente religiosa es que las obras y la gloria que Dios quiere mostrar sobre ti se ve limitada porque tú tienes una mente religiosa. Entonces este hombre comenzó a enseñarme cosas, a hacerme desaprender cosas que a mí me enseñaron. Por ejemplo, no hagas esto que es malo porque el Señor te va a castigar, cuando debieron de decirme, no hagas esto que es malo porque el Señor se pone triste. Así que el Dios que yo conocía era un Dios de juicio, de condenación, de muerte, de venganza, de todas estas cosas. Y yo le tenía miedo a Dios. Y por eso mismo yo quería santificarme lo más que yo pudiera, porque sabía que Dios era santo, 3 veces santo. Entonces esto no me dejaba participar y experimentar la gracia de Dios en mi vida. Él tenía otro plan, pero yo no lo podía entender porque estaba encabezada, metida en una caja. En esta caja, en la caja del Viejo Testamento, ahí estaba metida yo. Y Dios empujándome para el Nuevo Testamento. Rebeca, es la gracia, Rebeca. Ya yo vine, Rebeca. Ya yo derramé la sangre, Rebeca. Ya puedes descansar en mí, Rebeca. Pero yo no lo podía entender. Y este pastor se dio cuenta de eso. Un día llegué a la oficina y le digo al pastor, pastor, esto y esto. ¿Qué usted cree? Y el pastor me dijo, ay, hermana Rebeca, qué religiosa es usted. ¿Eso es bueno o eso es malo? Eso es muy malo, malísimo. Porque hasta que tú no te liberes de eso, no vas a conocer la gracia del Señor. Y yo le dije, ¿y cómo se quita eso? Me dijo, ahí sí que no te puedo ayudar. Porque esto es lo que pasa con el religioso. Es una actitud, es una forma de pensamiento, es una fortaleza mental que hay que eliminarla de nuestro entorno, de nuestra familia, de nuestras iglesias, porque si no, no avanzamos y porque si no, somos nosotros mismos el impedimento para que Dios se glorifique de la manera que Él se quiere glorificar. Entonces sucede algo. Él me dice, el religioso hace esto. Hay un grupo de personas que quieren entrar a la presencia del Señor y ellos piensan que tú eres una persona digna que las puedes ayudar a hacer eso. Y ellos vienen y quieren entrar por la puerta que es Cristo. Entonces el religioso se para frente a la puerta y le dice, no, ustedes no merecen entrar, ustedes no pueden entrar. Y entonces ellos le dicen humildemente, nosotros no podemos, pues entonces ayúdanos, entra tú. Y el religioso dice, no puedes entrar tú, no puedo entrar yo tampoco, y aquí me paro frente a la puerta que es Cristo para que no pase nadie. Eso es una mente religiosa. El veneno de la religiosidad es como la serpiente que te pica y vas muriendo poco a poco. El religioso también dice que solamente él puede, que los demás no pueden. Es una de las dos.
O me paro aquí para que nadie entre, o si no entro yo, no entra nadie. Y las dos formas están equivocadas. Así que él me dijo todo esto y esto impactó mi vida y comencé a orar al Señor y le dije, finalmente alguien me dice la verdad en mi cara, porque llevo 10 años esperando a saber qué era lo que tenía que arreglar para poder irme contigo. Yo todavía con la mentalidad de que Dios me quería llevar. Estuve orando sobre eso y unos meses más tarde yo le había dicho al pastor que mi tiempo en ese lugar era corto, que yo iba a ser un ave de paso porque ya yo llevaba años pidiéndole al Señor que me trajera aquí al estado de Florida. Pero el Señor decidió que yo no iba a venir al estado de Florida hasta que yo no tuviera la mente correcta. Así que un día le digo esto al pastor y el pastor me dice, pues antes de que te vayas, espero que vayas al Congreso de las Damas. Así que fui a un lugar parecido a este, mucho más grande, con sillas hacia arriba, y por primera vez en mi vida yo fui a un Congreso de Damas. Al principio le puse muchos peros al pastor. No tengo quien cuide a mis niños, no tengo el dinero para ir. Así que yo fui una de las últimas personas que pagó el ticket para ir desde Nueva York hasta Pensilvania. Cuando llegué allí, por mi tardanza, me tocó estar en un lugar, como decimos los boricuas, en el Palomar. Y todos los demás que habían hecho sus cosas a tiempo estaban cerca del altar, estaban cerca de los ministros, estaban cerca de los que oraban, pero yo estaba aislada allá arriba viendo 1,700 damas moverse como hormigas, adorando a Dios, abrazándose, jugando, etcétera, etcétera. Y yo decía, wow, qué lindo, qué precioso, nunca había tenido esta experiencia. Y de repente en el altar comenzaron a cantar una canción. Me llama mucho la atención porque yo tenía dudas de que yo tuviera que contar esto y solamente me iba a enfocar en hablar del Gadareno, pero la realidad es que la hermana Sara me puso en jaque mate. La canción decía, tú eres santo, oh tan santo, tú eres santo, ya van 3 santos, mi Señor. Y esta canción comenzó a hablar acerca de la experiencia de Isaías. Y dice, vi al Señor, en su trono está, vestido de gloria, exaltado es. Esta es la canción que estaba sonando aquel día. Y el templo él cubrió con su manto y los ángeles cantaron a una voz. Y entonces dije, ay de mí, que soy impuro y al santo Dios he visto hoy. Y mis labios él limpió cuando yo morí. Y el lugar tembló a los ángeles cantar. ¿Qué ocurre? Que esta pareja de matrimonio que está en el altar comienza a cantar esto. Y mientras ellos están cantando eso una y otra vez, porque las damas no se sabían la canción, se quedaron y se enfocaron en el tú eres santo, oh tan santo. Y ya llevaban 20 minutos cantando tú eres santo, oh tan santo. Y a los 20 minutos las 1,700 damas comenzaron a cantar como un coro a una voz. Y en ese momento todas las mentes se conectaron. Y en ese momento la atmósfera empezó a cambiar. Y yo estoy en el Palomar observando todas estas cosas. Porque este es mi primer congreso en mi vida que yo había ido. Y Dios había escogido un congreso muy especial para tratar conmigo. Porque en aquel altar tan grande había un viñedo. Habían uvas cayendo, ramilletes. Habían matas, plantas, enredaderas y habían unas luces violetas y verdes que alumbraban la enredadera y alumbraban las uvas, y eso te daba un sentir de que yo estoy en un viñedo, yo soy parte de esta enredadera y estos son los frutos. Y la mujer que comenzó a predicar ese viernes, era un viernes, comenzó a predicar acerca del odre viejo que tiene que ser roto. Tengo que cambiar el odre para poder recibir el vino nuevo que viene del Espíritu Santo. Y yo entendí que el odre viejo era mi mentalidad. Y esa noche, sin brincos, sin pelos jalados, sin tirarme en el suelo, sin ninguna de esas cosas, yo fui libre de la religiosidad solamente porque quise tener ese vino nuevo que el Señor tenía preparado para cada uno de nosotros en aquel lugar. Entonces sucede que
Al día siguiente me voy para nuestra habitación, todo normal. Al día siguiente es un ayuno, están entregando pan, el pan regular que venden en la tienda, no lo que nosotros utilizamos aquí, porque había algo importante y era que cuando nos pasábamos el pan, al romperlo, estábamos compartiendo el cuerpo de Cristo, que es algo muy importante que debemos de tener en la Santa Cena. Así que ellos estaban haciendo eso y comenzaron a cantar la canción nuevamente. Y comenzó la atmósfera nuevamente a cambiar. Y entonces yo sigo en el palomar y estoy viendo todo lo que está pasando. Entonces cuando ellos empezaron, siguieron cantando Tú eres santo, oh tan santo, y yo vi que la atmósfera se volvió a soltar, yo le dije, Señor, muéstrame lo que me quieres mostrar. Déjame ver, porque la canción estaba compungiendo mi corazón. La letra estaba compungiendo mi corazón. Entonces, hermanas, mis ojos fueron abiertos. El Señor me permitió a través del Espíritu abrir los ojos. Y yo comencé a ver una cosa que venía desde la parte de arriba de aquel local, que iba bajando, que se iba moviendo. No tenía color, no tenía peso, no tenía textura. Yo lo puedo comparar. No te puedo decir con palabras humanas lo que yo vi, pero yo lo puedo comparar de que aquello era un manto de seda que iba bajando ligeramente. Y yo veía que estaba acaparando la parte del altar primero y luego empezó a expandirse por todas las damas. Pero yo estoy de frente al altar, yo soy de las últimas, yo estoy en el palomar. Y yo comencé a pensar nuevamente mi mentalidad religiosa: si no voy al altar, Dios no va a hacer el milagro. ¿Cómo puedo hacer para llegar hacia el altar? Y comienzo a preocuparme por llegar al altar y me afano y me doy cuenta de que para el tiempo que yo llegué al altar, quizá eso que se está moviendo no va a estar más. Así que no me queda más remedio que estar allá arriba y decirle: Señor, no puedo llegar al altar. No, esta cosa no me va a tocar a mí. ¿Es esta tu gracia? ¿Es esto lo que el pastor quería que yo conociera? ¿Es este el nuevo vino del que tú hablaste anoche? Entonces aquella cosa empezó a moverse hacia mí. Y cuando eso empezó a moverse hacia mí, yo me aterroricé. Yo dije: ay, Dios mío, ¿qué fue lo que yo pedí? Y hice lo mismo que dice el hombre en la escritura, Isaías: me cubrí mi cabeza, caí en el suelo, comencé a orar y a decirle: Señor, yo sé que tú estás aquí. Y aquella cosa que se movía como seda cayó sobre mí. La impresión, el sentimiento que provocó dentro de mi alma fue el arrebato, la euforia que yo había estado buscando por 12 años. Aquella cosa, yo le digo cosa, pero aquello era la gracia de Dios que estaba cayendo sobre mí y sobre todas las damas. Y cuando eso cayó, todas cantaban, lloraban, unas oraban por otras, pero yo estaba sola en el lugar donde estaba. Habían pocas conmigo y le digo a la que está al lado mío: tú estás viendo lo que yo estoy viendo, yo estoy en la gloria también, yo estoy viendo lo que tú estás viendo. Ella estaba viendo el mover de las damas, pero yo estaba viendo el mover del Espíritu. Y en ese momento que yo caigo al suelo, que yo siento este arrebato, esta euforia, comienzo a llorar y a llorar y a llorar y a reír y a reír y a reír. Y era una mezcla de llanto y de risa y de carcajadas y de gemidos. Y era una mezcla de estas dos cosas, porque el Espíritu de Dios me estaba dando el arrepentimiento y me estaba dando al mismo tiempo el gozo de la salvación. Ese es el evangelio completo, ese es el poder de Dios en nuestra vida: el arrepentimiento, el gozo de la salvación, la esperanza de una vida con Jesucristo, de un reino de gloria donde vamos a experimentar a Dios en toda su capacidad. Eso es algo maravilloso. Y cada una de ustedes ha sido escogida para operar en eso y experimentar eso en la vida de cada una de ustedes. ¿Qué ocurre? Estoy en el suelo y el Espíritu Santo de Dios comienza a interceder por mí, porque las próximas palabras que voy a decir, nunca a mí se me hubiese ocurrido decírselas. No tenía el conocimiento, ni la sabiduría, ni la educación acerca de la palabra para decir las palabras que yo dije. Así que yo entendí que fui inspirada por el Espíritu Santo y que Él intercedió por mí en aquel momento. Mientras yo estoy en el suelo, la líder, la que hizo todo el evento, se para al frente y comienza
a leer la palabra. Este es mi cuerpo, este es mi pan, este es el vino, mi sangre. Hagan esto en memoria de mí. Y de repente dijo, y si hay enfermos, sanarán. Y cuando ella dijo esa palabra, que yo estaba en el suelo, llorando, gimiendo y riéndome al mismo tiempo, entendí que Dios me estaba dando la oportunidad de mi vida y que si no la aprovechaba en ese momento, nunca sabría lo que Dios quería hacer conmigo. Así que en ese momento el Espíritu Santo de Dios dice, Padre, yo sé que tú estás aquí, pero yo te tengo que pedir algo. Nunca en estos 10 años te he pedido que me sanes, porque yo creía que esas eran mis consecuencias, que yo me lo merecía y que tenía que morir de esa manera. Pero no necesariamente eso tiene que ser verdad. Dios tiene un final bonito para cada una de nosotras y Él se quiere glorificar en todas las áreas de nuestra vida. Es cierto. Podía ser que ese fuera parte de mi final. He visto mucha gente partir con un final de esa manera, pero amados por su familia, etcétera, etcétera. Pero ese no era el plan de Dios, no era la soberanía de sus pensamientos hacia mi vida. Entonces en ese momento que ella dice que si hay enfermos sanarán, el Espíritu Santo de Dios comenzó a interceder y dijo, Padre, yo sé que tú estás aquí. Señor, esa promesa yo la quiero. Yo nunca te he pedido que me sanes, pero yo tengo 2 problemas serios. Tú le has dado al hombre 2 placeres. Los placeres más importantes que Dios nos ha dado son 2 regalos de humanidad. Y esto me lo dijo el Espíritu Santo mientras intercedía por mí. El primer placer es el comer. Es una necesidad, lo necesitamos para que el cuerpo viva, pero ¿a quién no le gusta sentarse en una mesa, ser servido y probar los manjares de la tierra? ¿A quién no le gusta abastecerse y satisfacerse y comer y compartir en comunión con tu familia, con tus amigos, con tus seres queridos? Yo llevaba más de 1 año sin poder hacer eso. Yo había cancelado las salidas a mis hijos a restaurantes o a tiendas de comida porque en las comidas siempre había algo que me mandaba para el hospital porque yo tenía una diverticulitis crónica. Así que yo le digo al Señor, Señor, yo necesito que tú me devuelvas el placer de comer. Por favor, solamente déjame comer. Y el otro que tú le has dado al hombre es el incentivo de la sexualidad dentro del matrimonio. Este incentivo nos ayuda a nosotros a liberar estrés, ansiedad, afán, reconcilia los momentos difíciles. Este incentivo es para que cuando nosotros procreemos vida lo hagamos con amor, felices, placenteros, al traer más vida a esta tierra. Y yo le digo al Señor, Señor, este otro placer tampoco lo tengo y estoy súper limitada, pero no importa, haz lo que tú quieras. El servicio terminó. Todo el mundo estaba contento, había habido un mover tremendo, gente fue liberada, gente fue sanada, Dios bautizó damas, jóvenes, etcétera, etcétera. Y esa noche me regreso al cuarto y estoy con mis compañeras y estando con mis compañeras le digo, esta noche me voy a comer todo lo que no me he comido en 1 año. Porque yo quería poner a prueba al Señor rapidito, me voy a comer todo lo más rápido que yo pueda. Y si me pasa algo mientras estoy durmiendo, llamen al 911 y continúen con el congreso. Hermanos, cuando yo regresé a la ciudad, fui corriendo donde mis doctores y mis especialistas, le conté lo que había pasado, dijeron que ya estaba más loca, porque algunas de las condiciones de salud que yo tenía era un duodiagnosis, que eso es depresión y sustancias controladas. Borderline personality lo desarrollé para poder sobrevivir las calles. Esto es, Rebeca se iba y llegaba otra personalidad a enfrentar la situación porque la niña Rebeca que estaba dentro de mí ya estaba muy débil, ya estaba muy cansada, ya había sido violentada, ya no podía seguir soportando el estilo de vida. Así que yo desarrollé una nueva personalidad para poder enfrentar esa vida de pecado que yo tenía. Así que eso se llama límite de la personalidad. Tenía psicosis. La palabra dice que huye el impío sin que nadie lo persiga. Yo veía que me perseguían sombras. Creía que la policía estaba detrás de mí. Me imaginaba, tenía 30 años y me imaginaba que mi mamá llegaría y me iba a romper la cara porque me vio
usando alguna droga, eran las cosas que entraban en el pensamiento. Por eso digo, la condición del gadareno era terrible. Puedo hablarles acerca de eso porque estuve ahí, porque puedo coincidir con la situación. Yo había perdido mi voluntad, pero el Señor me la devolvió para que yo escogiera, para que lo escogiera a Él. Psicosis, PTSD. PTSD es algo que todavía tengo. Dios me sanó de todas las demás enfermedades, pero PTSD es simplemente el recuerdo de un evento traumático. Es el recuerdo de un evento de violencia. Y yo no quiero que el Señor me sane de PTSD, porque si Dios me sana de PTSD, me voy a olvidar de todo lo que Él hizo por mí. Así que yo estoy happy con eso. Bipolaridad. Esto ocurría durante los cambios de sustancias controladas, lógicamente. Manic depression, esto hacía que yo caminara horas y días constantes sin beber agua, sin ir a ninguna parte. Y el insomnio y otras enfermedades de salud mental. Y todo esto venía a causa de la presencia de demonios, de malicias, de principados, de todo lo que ustedes ya saben. Así que voy donde los doctores, le digo mi experiencia, quiero que me saquen todos los exámenes para verificar si el Señor me había sanado. Y me dijeron que no. Los doctores me dijeron que no, tú estás loca, tú estás viendo visiones, tú estás escuchando cosas. Te tenemos que dar más medicamentos. Y yo dije que no. A los 2 o 3 meses, el Señor me abre la puerta y llego al estado de Florida. Llego al estado de Florida y me tardo 6 meses en estabilizarme, poner los niños en la escuela, llevar todo médico a los hospitales, buscar nuevos doctores, nuevos pediatras, etcétera, 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 poner la luz, el agua, decorar, todo lo que pasa cuando hay una transición. Y yo había dejado de beberme todas mis pastillas en esos 6 meses. Un día tengo una reacción al polen, primera vez. ¡Wow! Soy alérgica al polen, no lo sabía, algo nuevo. Entonces voy al hospital, me bebo una pastilla, me hace me hizo un mal efecto, se me infló la barriga y yo que llevaba 6 meses comiendo bien, dije, ¡ah! Pequé y me vino una enfermedad peor. Rebeca, vamos al hospital. Voy al hospital. Me meten en el CASCAN porque me ven que estoy muy inflada y tengo muchos dolores, estoy llorando. Me meten en el CASCAN, ellos salen con todos mis récords médicos. ¿De dónde tú vienes? ¿Dónde tú has estado? Tararara. Yo, pues mira, 6 meses, esta es mi condición. Sí, vemos aquí, vemos los récords. Plan. Me meten en la máquina y comienzo a escuchar al doctor que dice al técnico, gracias. It's not there. It's not there neither. No. Let's see this way. It's not there. Wait a minute. Where you been? ¿Dónde usted ha estado por los últimos 6 meses? ¿Qué usted ha comido en los últimos 6 meses? ¿Qué medicamentos ha tenido en los últimos 6 meses? Y yo le digo al doctor, ¿usted vio mi récord? ¿Vio todas las enfermedades que hay en ese récord? Todas esas enfermedades, yo sé que el Señor me las quitó en un evento que fue así. Y el hombre dijo, yo no sé de qué tú estás hablando. Lo único que yo sé es que los 3 centímetros de efisema que tenías en tus pulmones han desaparecido. Lo único que yo sé es que las 3 laceraciones que habían en tu hígado desaparecieron. Las bolsas de sangre desaparecieron. La diverticulitis crónica desapareció. Esta fue tu última foto. Mira tu colon estaba lacerado. Por eso te dolía tanto. ¿Sabes qué? Está de nuevo en su lugar. Todo parece muy bien. Tienes que ir a donde tu doctora de cabecera porque te tienen que hacer los exámenes de la sangre. Yo te bendigo, Señor. Yo te bendigo por tu misericordia, Padre. Yo te pido en esta hora, Señor, que tú desarrolles en cada una de mis hermanas una adoración tan grande, tan poderosa. Señor, que podamos reconocer tu poder y tu gloria. Cuando voy a donde la doctora me dice, ¿dónde has estado? ¿Qué has comido? ¿Qué has tomado? Le digo, yo sé que fui sana y le cuento también la historia. La doctora también me hace de vista larga. Piensa que con todo este récord médico yo estoy diciendo incoherencias, pero me hace los exámenes. Llegan los exámenes.
en abril 17 del 2015 ocurrió esto en mi vida. Dios me sanó. En abril 17 del 2025 cumplo 10 años limpia. Por dentro y por fuera. Todas las amenazas de muerte que habían en mi cuerpo habían desaparecido en el momento que reconocí la gracia del Señor. En el momento que la deseé. En el momento que le hablé al Señor con toda honestidad. Usted tiene que entender que para mí no es fácil testificar esto. Esto no es algo que yo quiero ir contándole a todo el mundo por la vida. Pero si va a desarrollar una adoración más excelente y más altísima de la que ya le hemos entregado al Señor, no importa, seré vulnerable. Todo lo que he dicho lo pueden usar en mi contra. Y ya estamos terminando. ¿Qué es lo importante? ¿Cuál es la importancia de tener una experiencia personal con el Señor? No tiene que ser tan dramática como la mía. Un perdón, una paz, una sanidad, lo que sea, es suficiente para que usted testifique de Jesucristo. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros testificamos? Nos volvemos una extensión de este evangelio. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros aceptamos nuestra vulnerabilidad? Pasa lo que pasa en 2 de Timoteo capítulo 1. Pablo le dice a Timoteo: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones. ¿Cuáles son las aflicciones? El señalamiento, la vulnerabilidad, las quejas, estar bajo la lupa, ser pesado, ser medido. Todo eso es parte de las aflicciones. La persecución, la crítica. Y a veces nosotros no queremos testificar de primera mano lo que el Señor ha hecho con nosotros porque no queremos revelarle a los demás nuestras debilidades, nuestra vulnerabilidad. No queremos darle armas al enemigo para que nos persiga. Así que Pablo le dice: si no participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes que los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Y qué pasa cuando nosotros compartimos de esas aflicciones? Nos volvemos copartícipes del sacrificio de Jesucristo y nos parecemos más a Él. Y hasta que tenemos este cambio de mentalidad, somos transformadas. Somos transformadas. Así que hoy prométase que nunca más va a limitar al Señor. El Señor lo puede todo. El Señor lo quiere todo. El Señor quiere la sanidad para cada uno de nosotros, porque eso es un testimonio que le vamos a poder dar a un inconverso. Y de esa manera sembramos la fe. Dios quiere sanarnos, libertarnos. Dios quiere usar nuestra experiencia con Él para sembrar fe en el corazón de otros. A veces nuestros prejuicios no nos permiten ver la gloria de Dios. Creemos que este librito que llamamos Biblia dice todo acerca de Dios, pero no es cierto. Esto es solamente una base de lo que es Dios. Esto realmente es la historia de la humanidad y cómo Dios viene a salvarnos. Pero cosas que ojo no vio, que oído no escuchó, son las que Él tiene reservadas para cada una de nosotras. Así que hoy exaltamos al Señor, hoy le damos gloria al Señor. Quiero que se ponga de pie. Y si usted tiene en su vida algún gadareno, si usted conoce en su familia, en la sociedad, en su vecindario, en su trabajo, algún gadareno, yo quiero que hoy tú intercedas por él, porque el poder de Dios es suficiente para entrar en la mente de cada una de ustedes, y en esa mente debe de haber un nombre, una persona, y hoy lo vamos a presentar para que el Señor se glorifique, lo sane, lo liberte. ¿Y sabes cuándo pasa eso? Cuando nosotros reconocemos que Él es santo, que Él es tan santo, mi Señor. Aleluya.